Buenas noches, amigos. Gracias por, primero, como siempre digo, gracias a Dios. Y gracias a ustedes por apoyarme desde esta plataforma de YouTube. Estamos trabajando duro para recuperar el otro canal, a ver si podemos unir los dos canales, hablando con la compañía YouTube o con Google. Amigos, hoy quiero tocar un tema, de esos temas que lo estuve conversando con un amigo. Oye, Carlos, la vigilancia en Cuba, es que, ¿quiénes son los más vigilados en Cuba? Bueno, los más vigilados en Cuba, dentro de todo este aparato de contrainteligencia y de espionaje cubano, que no escapa a nadie, porque les voy a decir, miren, los sistemas de espionaje cubano, y cuando hablo de sistemas, hay dos sistemas de espionaje cubano, que son la contrainteligencia del Ministerio del Interior y la contrainteligencia militar, la llamada SIN, la temible SIN. Esa contrainteligencia militar responde al aparato de las Fuerzas Armadas, que vigila, es la encargada de vigilar y monitorear a todos los oficiales de las Fuerzas Armadas. De generales para abajo, todo el mundo tiene un expediente en las oficinas de los oficiales operativos de la contrainteligencia militar, los llamados trinca. Estos trinca son los encargados de supervisar a todos los militares cubanos. Si Fidel Castro ha tenido éxito, o el castrismo ha tenido éxito, y se ha mantenido durante 61 años, ha sido por este trabajo, o estas direcciones, estos departamentos de espionaje en todo el país y en el aparato militar cubano. El Ministerio del Interior tampoco escapa a eso. Tiene dentro del aparato de contrainteligencia, tiene control interno, que son los encargados de monitorear a todos los oficiales del Ministerio del Interior. Ahora, nadie escapa. En Cuba, la ciudadanía está vigilada constantemente por este aparato de contrainteligencia, que tiene diseminado por todo el país una red de informantes, empezando por los opositores cubanos, que son los más vigilados, pero a esa vigilancia no escapa nadie, incluyendo la jerarquía cubana. Los Castro, los dos hermanos Castro, supieron bien o sabían bien que para poder mantenerse en el poder tenían que crear un aparato terrorífico de espionaje, donde nadie escapara a esa vigilancia permanente, pero también hacerles ver a ellos durante una serie de etapas de la revolución que ellos, el gran hermano, te está vigilando. Y así sucedió y ha sucedido con todos los dirigentes defenestrados que ha tenido la revolución cubana, que ellos no escapan a esta vigilancia. Y los Castro lo han hecho saber bien. Y hay algunos que se equivocan. Se equivocan porque están cerca del poder. Y ese poder, que es Castro, la familia Castro, los hermanos Castro, elogian, te pasan la mano por arriba y te dan un puesto. Y ya como tú te sientes cerca del poder cubano, ya tú piensas que tú eres parte real de ese poder. Y algunos que prueban esas mieles del poder se equivocan. Y eso le ha pasado a muchos dirigentes en Cuba durante estos 61 años en Cuba, incluyendo a los últimos defenestrados en masa, que fue el secretario del Consejo de Ministros, Carlos Lages Dávila, el ex canciller Felipe Pérez Roque, el ayudante de Fidel, Carlos Valenciaga, y Ramírez de Estenó, que venía como representante de Cuba en los Estados Unidos, en aquellas oficinas de intereses que hoy es una embajada. Carlos Lages Dávila, y les voy a decir algo, Carlos Lages Dávila como persona, el tipo no es corrupto. Si alguien se pudiera haber escapado de la corrupción del poder, es Lages. Pero se equivocó Lages pensando que él le iban a pasar la batuta después de la enfermedad de Fidel Castro. Ellos pensaron, y Lages pensaba, y todo el mundo pensaba, que Fidel le iba a pasar la batuta a Carlos Lages. Y mucha gente nos equivocamos, incluyéndome a mí. Porque Lages llevaba la política económica del país en los últimos 20 años con Fidel Castro. Carlos Lages la llevaba.
representaba a Cuba en foros internacionales, como en cumbres iberoamericanas y en reuniones de la CELAC o del CARICOM. Carlos Laje en muchas ocasiones representaba al gobierno cubano. Ahora, Laje, Felipe Pérez Roque, Carlos Valenciaga, al enfermarse Fidel, ellos empiezan y se creen que ellos iban a ser los cuadros sustitutos. Por la confianza, porque le voy a decir, Felipe Pérez Roque venía de la ayudantía de Fidel Castro. Felipe Pérez Roque, cuando era presidente de la FEU, que se casa con la hija de Jaime Corombé, ahí en la casa de la FEU, en el Almendares, en Coli, que es cuando tú vienes del Vedado, para los amigos de La Habana, que cruzan el Parque Almendares, cuando se divide el cuchillo de Colin, la avenida Colin y 41, ahí, esa casa atrás de la parada, es la casa de la FEU. Ahí se casó Felipe Pérez Roque, con la hija de Jaime Corombé, que fue por muchos años vicepresidente de la Asamblea Nacional de Cuba. Felipe Pérez Roque pensaba también que él podía agarrar algo grande o vicepresidente en el país, porque Felipe Pérez Roque de la FEU pasa a la ayudantía de Fidel y se convierte en la sombra de Fidel Castro. Felipe Pérez Roque se desvivía por estar al lado de Fidel Castro y llevaba todos los papeles de Fidel Castro. Y les voy a decir, llegó el momento que en casa de Felipe Pérez Roque, la seguridad personal tuvo que montar una guarnición ahí en Alta Habana. Felipe Pérez Roque vive en Alta Habana, en casa de Jaime Corombé, el difunto Jaime Corombé. Ahí vivían cerquita de la escuela vocacional Allende de maestro. En una de esas residencias de esa cuadra, que tenía unas casas muy bonitas, ahí en esa casa, casi una esquina, vivía el señor Felipe Pérez Roque. Ahí se montó una guarnición porque Fidel Castro todos los domingos iba a jugar dominó en casa de Felipe Pérez Roque y a cocinar espaguetis con camarones, porque Fidel Castro es muy enfermo al marisco con las pastas. Y era la visita muy continua de Fidel a casa de Felipe Pérez Roque. Ahora estos personajes, como estaban con las mieles del poder, se equivocaron. Porque ellos o no sabían o eran muy ingenuos, porque si alguien está vigilado en Cuba es ese aparato gubernamental. Es el más vigilado en el país. Nadie escapa a los ojos del gran hermano. Entonces, estos tipos cometen el error garrafal número 1 que puede cometer cualquier dirigente de la cúpula en Cuba que no sea Castro. Es hacer amistad y empezar a visitarse frecuentemente cada uno a la casa de cualquiera. Miren, amigos, si dos dirigentes cubanos, dos altos oficiales cubanos, generales cubanos, se reúnen más de una ocasión, esto es en una casa, esto es interés para los servicios de espionaje cubanos. Y automáticamente se le autoriza al Departamento Técnico de la Contrainteligencia Cubana a hacer un monitoreo, a intervenir teléfonos, intervenir los carros y intervenir con cámaras y micrófonos las casas de ellos. Y estos se equivocaron. Al enfermarse Fidel Castro, también Carlos Valenciaga, que era el secretario de Fidel Castro, Carlos Valenciaga venía de la FEU. Cuando Fidel quita a Roberto Robaina, y un día voy a hacer un análisis de Roberto Robaina como líder nato y auténtico en Cuba. Otro hombre que se equivocó, porque también en Cuba no podía haber un líder que no fuese Fidel Castro o Raúl Castro. Y Robaina se equivocó. Por ahí yo voy a hacer un análisis bien detallado de cómo fue el proceso de Roberto Robaina. Ahora, cuando quitan a Roberto Robaina, automáticamente Felipe Pérez Roque, que después de su boda con la hija de Jaime Corombé, ahí en esa casa de la FEU, Fidel se tranca con él esa noche en el cuarto de la FEU con él y la hija de Jaime Corombé. Yo le digo, yo tengo unas palabras con algunos compañeros míos y les digo, oye, miren bien a este muchacho, porque este muchacho parece que va para arriba. Esa boda, lo peculiar de esa boda era que cada dirigente invitado ahí llevaban
llevaban un plato de comida, incluyendo un plato de comida hecho por ellos, incluyendo a un profesor de la Universidad de La Habana, un químico de la universidad, que él fue el encargado de llevar un ponche hecho por él, donde todos los oficiales de seguridad personal que habíamos ahí tuvimos que probar el ponche antes que lo probara Fidel Castro. Mandado por el médico de Fidel, los clínicos de Fidel, teníamos que probar el ponche y mandar ese ponche después, y cada porción de las comidas que se fueron a servir ahí iban guardadas en un pomo, iban para los laboratorios a examinar esa comida por si al comandante Fidel Castro le caía mal esa comida o pasaba algo ahí, había algún envenenamiento. Entonces, amigos, ya cuando quitan, para retomar, cuando quitan al canciller Roberto Robaina, ponen a su ayudante Felipe Pérez Roque, que era el tipo que estaba todo el tiempo con Fidel, igual que Carlos Laje, lo ponen de canciller a Felipe Pérez Roque, y a Valenciaga, que venía de presidente de la FEU, lo pone Fidel Castro a ocupar el puesto de Felipe Pérez Roque como ayudante personal de Fidel Castro, que llevaba todas las notas de Fidel Castro, siempre estaba primero que Fidel, antes llegaba temprano al Consejo de Estado. Fidel siempre llegaba al Consejo de Estado alrededor de las 4 o 5 de la tarde, pero ya estaba ahí porque el jefe de todo este equipo era el secretario del Consejo de Estado, el señor José Millar Barrueco, más conocido por Chomi. Entonces, amigos, ya estos tipos que están en el poder, Fidel cae enfermo y ellos piensan que ahora ellos le van a pasar el poder. Y se equivocaron realmente. Se equivocaron realmente porque el poder no le pertenecía a ellos. Yo siempre he dicho, en otros videos yo he dicho, que Raúl Castro, cuando cae ya Raúl Castro, después de la causa 1 y 2, de la causa de Ochoa y la del Ministerio del Interior, que fue la número 2 con Abrante, Raúl Castro se hace cargo del Partido Comunista y de la política de cuadros del país y empieza a hacer un recorrido a lo largo y ancho del país con el señor Machado Ventura. Se crean las asambleas provinciales del partido y de la juventud, y de ahí empiezan a cantar a los que hoy ustedes ven como nuevos cuadros del país. Estos que están hoy, como el señor Díaz Canel y toda esta gente, vienen de esa camada de cuadros trabajada y coordinada y aprobada por el coronel Alejandro Castro Espín, Machado Ventura y Raúl Castro. Laje y Felipe Pérez Roque ya piensan que ellos, cuando Fidel cae enfermo, Laje piensa que él va a agarrarle el poder. Recordemos que Laje era el secretario del Consejo de Ministros, el hombre que llevaba la política económica del país, que Fidel lo había asignado a eso, un doctor. Porque las cosas que pasan, miren, los socialistas y los populistas siempre sucede esto. No es por tus méritos que tú puedes ocupar un cargo, sino por tu fidelidad. Y Carlos Laje, que venía del grupo de apoyo, que sube de la Juventud Comunista y sube después que Fidel defenestra a Luis Orlando Domínguez como jefe del grupo de apoyo, ponen al grupo de apoyo a Carlos Laje, y ya de ahí después Carlos Laje pasa a lo que era secretario del Consejo de Ministros y vicepresidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros. Ahora, ¿qué sucede y qué se le ha olvidado a algunos dirigentes en Cuba que no conocen el manual del castrismo? En Cuba los dirigentes no pueden visitarse unos a los otros. Como dije, eres interés de los servicios de espionaje cubanos. Vas a ser vigilado. Ellos comienzan a hacer unas visitas a la provincia de Matanza, donde en casa de un señor empresario cubano vasco, que tenía una firma, era representante de una firma vasca en Cuba, se hizo ciudadano del País Vasco, y ese hombre creó una finca con tremenda casa. Fue capaz hasta desvió un río, el hombre, para poder hacer su finca ahí en Matanza, a los ojos del poder. Y empezaron a visitarlos Carlos Laje, Felipe Pérez Roque, con su familia, y los domingos hacían comelatas ahí. Y a esa fiesta iba el primo del señor Laje, un médico cirujano cardiovascular, que operó al señor José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Partido Comunista Cubano, hombre de confianza de Machado Ventura, el hombre de confianza de Raúl Castro, el hombre que ha llevado el partido, la organización del partido por muchos años, el hombre duro dentro de la estructura del Partido Comunista Cubano, el hombre de llevar la política
de cuadros dentro del Partido Comunista Cubano es el señor Machado Ventura, hombre que aparece del corazón, fue operado por este señor, bueno, por el primo de Carlos Laje. Este señor, en esta fiesta, ya como ellos empiezan a visitar a este tipo, que era un corrupto, se le informa a los servicios de contrainteligencia, le informan a Fidel Castro, al alto mando, a Raúl Castro, de las visitas que se estaban haciendo a esta finca en Matanza por Laje y Felipe Pérez Roque. ¿Y qué pasó? Raúl Castro mandó a la técnica a trabajar en base a la obtención de información de estas personas, de qué se hablaba ahí y cuál era el interés que ellos se reunían. Cometieron el pecado, Laje y Felipe Pérez Roque, de ir a visitar a este tipo. Y ahí se hablaban cosas y se burlaban de Fidel Castro y se hablaban cosas como que a ellos le iban a pasar la batuta del poder, que a ellos le tocaba y que iban a hablar con Fidel. Porque les voy a decir algo también. Les voy a decir algo que mucha gente no sabe. Cuando Fidel se enferma, se reduce completamente el acceso a Fidel de los dirigentes cubanos. Ni Laje, ni Felipe Pérez Roque, nadie de estos tipos, ni Carlos Balenciaga, que es el que lee ese informe, ni después ya él tiene acceso a Fidel Castro. Se limitó completo el acceso a Fidel Castro, a su familia, a los hijos de Dalia y a Raúl Castro. Machado Ventura estaba al tanto de eso, el señor Esteban Lazo estaba al tanto de eso, y el ministro del Interior. De ahí para allá, y el alto mando de los militares cubanos, los generales de cuerpo de ejército. Pero no tenían acceso a la información, a los partes que Raúl le daba a este grupo muy selecto de la salud de Fidel Castro, porque recuerden que la salud de Fidel Castro fue un secreto de Estado. Ya cuando ellos empiezan a visitarse y empiezan a hablar, y en una de las conversaciones ahí en la tomadera, en la bailadera, el primo de Laje dice, y yo tuve en mis manos a Machado Ventura, tenía que haberlo dejado ahí, tirado en la cama del hospital, abierto como un puerco. Todo esto lo estaba grabando los servicios de contrainteligencia cubana, el espionaje cubano. Ahí estaban pinchados, cuando digo pinchados, ahí estaban monitoreados los carros, ahí estaba monitoreado la casa de este señor empresario, en los árboles, en los servicios de contrainteligencia de espionaje cubano, la técnica puso audios y cámaras. Las casas de ellos en La Habana fueron tomadas por la técnica de la contrainteligencia con una vigilancia permanente, sus teléfonos intervenidos, todo estaba intervenido de esta gente por el Gran Hermano. El Gran Hermano estaba vigilando a estos ciudadanos o a estos tipos y no sabían que eran vigilados. Carlos Balenciaga, otro que fue vigilado, porque todo, miren, mientras más pegado estaba a Fidel Castro, más vulnerables queda ante los aparatos de la contrainteligencia de espionaje cubano, más vigilado eres. No se leyeron el libro El elogio de mentir. Mientras más pegado estuviesen al comandante en jefe, más vigilado estaba. Y pecaron de ingenuo. Carlos Balenciaga, en estas fiestas también, iba el señor Ramírez de Estenov, el vicecanciller y representante de la oficina de Cuba en Washington, ahí en la oficina de interés en aquellos tiempos, hoy embajada. Cometen el señor Balenciaga, secretario particular de Fidel, comienza a hacer unas fiestas de borrachera con muchachas en el Consejo de Estado, mientras Fidel estaba en el CIMEN, el objeto 20. Balenciaga estaba haciendo fiesta. ¿Quién es Balenciaga? Muchas personas, yo les voy a decir, fue el que leyó el comunicado cuando Fidel Castro se enfermó. Balenciaga estaba
haciendo fiesta y vestido de comandante en jefe y todo. Amigos, ya cuando Raúl Castro arma el muñeco, ya le dice a Fidel, Fidel no había muerto, le dice a Fidel ya como estaban las cosas, decide Raúl Castro hacer una reunión del Consejo de Estado. ¿Y qué pasó en esa reunión del Consejo de Estado? Para la próxima cápsula les digo qué pasó y cómo fue la reacción de las personas que estaban ahí en la reunión del Consejo de Estado. Cómo salió Carlos Laje, cómo salió Felipe Pérez Roque y cuál fue el castigo. Ya por tiempo tengo que terminar. Compartan mi canal, suscríbanse. Aquí hacemos análisis serios. Análisis serios de Cuba. De lo que otros no dicen. Porque aquí lo que cuenta es la experiencia mía, la información y análisis que hago del poder en Cuba, del real poder. Amigos, recuerden, el próximo video va a ser lo que sucedió en el Salón del Consejo de Estado. ¿Qué fue lo que pasó? Porque eso yo lo tengo. Esa información yo la tengo. Amigos, buenas noches. Dios me los bendiga a todos y Dios bendiga a Cuba.